título, ahí van a poner los chicos, de este mensaje se llama La verdad sobre la mesa. La verdad sobre la mesa. Cuando subió la plaquita a las redes sociales, un amigo me mandó lo que dice la inteligencia artificial sobre la verdad sobre la mesa. Dice es el tratamiento de cuestiones importantes de manera clara y transparente. Cuando se usa la palabra la verdad sobre la mesa, es la expresión de cosas importantes, pero de manera transparente y clara. Espero que el Espíritu Santo en esta noche pueda guiarnos a entender, a comprender de manera clara lo que el Señor quiere compartir con nosotros en esta noche. Hace unos días había escuchado una historia de una anciana que tenía 90 años de edad. Ella era cuidada por una de sus hijas casi de manera permanente, ya que ella motrizmente estaba bien, pero tenía una enfermedad que se llama Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad donde la persona va perdiendo la memoria, se va quedando sin memoria y con el paso del tiempo esto se va agravando. Así que su hija, que la cuida todos los días, a la mañana cuando se sienta a desayunar con su mamá, le dice: ¿te acordás de Pablo? Y le dice: no sé quién es Pablo, no lo conozco. Le pregunta a la hija: ¿te acordás de María? Que es su otra hija. No sé quién es María, no la conozco. ¿Te acordás de Pedro? Pedro, ¿no te acordás de Pedro? Y le dice: no sé quién es Pedro. Pedro era su marido, su esposo cuando estaba en vida. Y así fue preguntándole varias personas allegadas a esta mujer, y la mujer, su respuesta era: no lo conozco. Pero lo más maravilloso fue cuando le preguntaron, o le preguntó a su hija: ¿sabes quién es Jesús? Y esta mujer, es contundente la respuesta, por eso su hija la filmó, la grabó y responde ella: a Jesús sí lo conozco. Jesús es mi Señor, Él es el Rey del universo, Él es mi dueño y yo lo amo mucho. Y continuaba diciendo: lo amo mucho y Él va a venir a buscarme para llevarme a casa. Esto me llevó a pensar que ni una enfermedad de pérdida de memoria pudo contra la verdad que llevaba esta mujer en los labios, en la mente y en su corazón. El Alzheimer es una enfermedad devastadora. Pero así todo, esta anciana exponía la verdad sobre la mesa. De ahí me llevó a pensar en este hecho tan trascendental en la vida de las personas que por obra del Espíritu Santo jamás olvidaremos, que es la cruz de Cristo. No hubo ni habrá otro acontecimiento que, primero, fue un antes y un después en la era de la humanidad. Aunque sabemos que Cristo estaba antes de la fundación del mundo, el paso de Jesús por la tierra, su nacimiento, su ministerio evangelístico, su muerte en la cruz y su resurrección marcaron un hito en la humanidad. Por lo que nos fue revelado que el Hijo estaba cumpliendo el plan del Padre. Se entregó por la humanidad, por los creyentes y los no creyentes en Él, demostrando así el acto de amor del Padre entregando a su único Hijo, y el Hijo por amor obedeciendo al Padre, para que este acto se convirtiera en un hecho trascendental que traspasa los límites de los pensamientos humanos y aún están fuera de nuestro entender.
o de nuestro entendimiento. A veces no lo podemos comprender, pero es algo tan trascendental que hay hasta algunas personas que dicen que esto no fue real y que esto es una mera historia antigua. Para los que creemos en la obra redentora de Cristo en la cruz, trajo en nosotros paz y libertad, que nada en este mundo nos podía dar, por sobre todo la plena y real comunión con el Padre, a lo que llamamos una nueva vida a través de un nuevo nacimiento espiritual. ¿Se acuerdan? Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Hace muy poco escuchamos, ¿se acuerdan la prédica de Juan José? La diferencia entre realidad y verdad. ¿Hicieron la tarea algunos? ¿Estudiaron? Realidad y verdad. Y él nos compartía que la verdad es eterna, completa, indestructible e incuestionable. Vamos a leer un pasaje y vamos a empezar con una verdad. Pablo en la carta de los Colosenses, capítulo 1, del verso 25 al 27, yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así: Dios, síganme con la vista, Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. En la NBI, el versículo 27 dice: a esto Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Esa es la esperanza, esa es nuestra fe, que Cristo vive en nosotros. En una de las reuniones de hombre que tuvimos hace poco, surgió una pregunta, una frase que decía: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Muy conocida, ¿verdad? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y me acuerdo que todos teníamos algo que decir. Todos compartimos, expusimos, dimos nuestras propias respuestas, pero concluimos que esta no es una verdad bíblica. Esto no está en ningún pasaje de la Biblia. Y le estamos diciendo decir algo a Dios que Él no lo dijo. Y llegamos a una conclusión que, primero, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque pecado es no hacer la voluntad de Dios. El pecado es no hacer la voluntad de Dios. Y el único que hace la voluntad de Dios, el Padre, es el Hijo. Veamos Filipenses capítulo 2, del verso 6 al verso 8. Yo voy a leer en la Reina Valera: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí yo subrayé en mi Biblia la palabra obediente, refiriéndose al Hijo, cumpliendo lo que el Padre le había pedido. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mateo 3:17 dice: y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, Dios hablando, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otra versión dice: entonces se escuchó una voz desde el cielo y dijo:
este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Decíamos que pecado es no hacer la voluntad de Dios, pero el único que hizo la voluntad de Dios fue el Hijo. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Solamente Él obedeció al Padre en todo. La Escritura dice que cargó con el pecado de la humanidad y recibió la ira de Dios. No refiriéndonos a la ira como el castigo, como el enojo, sino la ira de Dios en el aspecto del abandono. Dios estaba abandonando a su Hijo. ¿Para qué? Para que en esa cruz cargara con toda la maldad y la desobediencia de la humanidad. En cambio, nosotros escuchamos la voz de Dios, se revela el mensaje, pero vivimos y hacemos según nuestros gustos y deseos. ¿Y qué pasa? En nuestra lista de prioridades, ¿qué está? Primero nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros planes, y no los de Dios. ¿A eso cómo lo llamamos? Piénselo. Este es mi Hijo amado, dijo el Señor, en quien tengo complacencia, o me pone muy feliz. Dios el Padre dice que su Hijo es amado por Él. En otras palabras, Dios ama al Hijo, al que conocemos como Cristo, el Salvador del mundo. Es Él a quien Dios ama. Pero aquellos que tienen al Hijo, Dios lo ama. O sea, el que está en Cristo es amado por Dios. Y toda persona que está en Cristo está incluido en el amor del Padre. ¿Está clarito? Parece un trabalengua, ¿eh? También habíamos leído en esa reunión de caballeros Romanos 1:18, y la verdad que Federico nos hizo pensar mucho ese día. Romanos 1:18, voy a leer en Reina Valera y vamos a conversar. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad. Voy a explicarlo en dos partes a este pasaje. Porque la ira de Dios, suena un poquito fuerte, ¿eh? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, dice, contra la impiedad e injusticia de los hombres. Acá la ira de Dios dice que se revela contra la injusticia de los hombres. Y nosotros escuchamos mucho esa palabra ira, ira. En el Antiguo Testamento se menciona esa palabra y está relacionado al castigo, el enojo de Dios con su pueblo por la desobediencia a los mandamientos que Dios ha dado, por darle la espalda a Dios e ir detrás de los ídolos, correr detrás de las cosas de este mundo. Pero en el Nuevo Pacto vemos que este significado de la palabra ira es un poco más profundo, aunque la causa es la misma: darle la espalda a Dios. Para nosotros en este tiempo es vivir sin Cristo. La ira vemos como que Dios lo deja por la decisión de la misma persona. Pablo decía, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la injusticia de los hombres, cuya decisión deja en manos de cada uno. Por cuanto pecaron, dice la palabra de Dios, fueron destituidos de la gloria de Dios. La ira de Dios es una consecuencia. Fíjense lo que dice Juan 3:17 y 18. Cuando decimos que la ira de Dios es una consecuencia, porque el hombre le dio la espalda a Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es condenado refiriéndose a vivir una vida eterna sin Él, sin su comunión, sin su presencia. Y como dije anteriormente, es una consecuencia
de una decisión humana. La buena noticia es que estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Y no debemos dejar pasar la oportunidad de volvernos a Él de todo corazón, rendirnos completamente a Él, rendirnos a su voluntad y vivir de aquí en adelante la vida de Dios y no la mía. Vivir para la gloria de Dios es determinar todos los días de mi vida que todo lo que hago va a ser dentro de la voluntad de Dios. La mayoría de las cosas que vemos o escuchamos a diario nos insta a vivir lejos de los planes de Dios. En algunos casos dicen: a Dios no lo necesito, ¿para qué? Como si fuese una de las tantas opciones. Y el sistema mundo busca que no estemos conectados con Él, que vivamos distraídos. No digo que usted no mire una película, que mire el WhatsApp, el estado, pero lo que digo es que hay cosas muy simples, pero están para distraernos y de a poco robarnos el tiempo de disfrutar de Cristo, porque a partir de ahora vivimos en Cristo y muchas de las cosas que hay en este mundo tratan de distraernos y de robarnos ese tiempo de mirar, de meditar, leer o escuchar algún mensaje que nos edifique. Todo el sistema mundo está diseñado para que no haya una dependencia absoluta de Dios. El sistema mundo. Pero lo ideal sería que el Hijo de Dios viva en dependencia de Dios. También cuando estudiamos o meditamos en esto, yo no estoy hablando de que no pase tiempo con su familia, con sus hijos, con sus amigos. No digo que deje de trabajar o estudiar, sino que estemos atentos, porque muchas cosas detienen o quieren opacar la verdad. Veamos otra vez en Romanos que decía: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y nosotros sabemos que la verdad es una persona. La verdad es una persona, es Cristo, y Cristo en nosotros. Para aquellos que han rechazado al Hijo, la ira de Dios será el abandono, la destitución, y Dios no puede obligar a nadie a que lo amen. Pero si no deciden por el Hijo, la ira de Dios y el desprecio vienen sobre aquellos que no han depositado su confianza en Él. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Romanos 1:19, el verso que sigue, dice: porque lo que Dios se conoce le es manifestado, pues Dios se lo manifestó. En otra versión dice: ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente. Esto es en la Nueva Traducción Viviente. Dios manifestó, Dios reveló su plan, Dios entregó a su Hijo, mostró el plan que tenía para nosotros. Por eso yo digo que toda la Escritura habla de Él, habla de Cristo y de este hecho tan trascendental que fue la cruz. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Miren lo que dice en esta versión: pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, desde el primer hombre hasta hoy. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina.
Así que no tienen excusa para conocer a Dios. Toda la creación da evidencia de esta verdad. ¿Y quién es la verdad? Volvemos a decir, una persona. ¿Quién es? Cristo. Ahora bien, la Escritura dice en el nuevo pacto que Él vendrá a buscar a su novia, a la iglesia, pero que nadie sabe la hora ni el día en que va a ocurrir esto. Pero charlábamos esa noche en esa reunión que de algo sí sabemos, que Dios está dilatando los tiempos, está demorando su venida porque Él tiene amor y misericordia en abundancia por aquellos que todavía no lo conocen, aquellos que no se les reveló Cristo, aquellos que viven en oscuridad. Creemos que está dilatando el tiempo de su venida. Y rogamos que Dios se le revele. Aunque la verdad está sobre la mesa, algunos todavía no la ven. Y decíamos también que si tenemos al Hijo, tenemos al Padre, pero si el Hijo no está en nosotros, el Padre no nos conoce. Porque el Padre solo ve al Hijo. Y al Hijo lo recibimos o lo aceptamos por la fe. El nuevo nacimiento espiritual. En aquel día muchos que no tengan al Hijo le van a decir a Dios: en tu nombre hice esto, hice aquello, eché fuera demonios, ayudé a los pobres, le di de comer a los hambrientos, sané a los enfermos. En tu nombre. Pero si no tienen al Hijo, el Padre le dirá: no los conozco, afuera hacedores de maldad. El hombre no puede hacer nada bueno, solo Cristo en nosotros es el que se expresa y se manifiesta y hace toda buena obra. Solo Cristo en nosotros. Si Cristo no está en tu vida, en vano habrá sido vivirla. Y ya vamos terminando. El único mediador. Muchas veces hemos escuchado nosotros desde pequeño o compartimos sobre las historias de Jesús. Aquellos que nos gusta leer y estudiar, fueron innumerables los milagros, la cantidad de personas que Él sanó, la cantidad de personas las que alimentó, que consoló, caminó sobre las aguas, transformó el agua en vino, calmó la tempestad y muchas cosas más que no están escritas en la Biblia. Pero el hecho más importante y trascendental, como yo le dije, fue la cruz. Por eso la cruz lo hace que Cristo sea el único mediador entre Dios Padre y nosotros. El único mediador, no hay otro. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estás haciendo? Y yo decía, despertemos de este sueño de princesa. Despertemos. Es un llamado a levantar la voz. Y si ya lo estás haciendo desde tu lugar, seguí así. Seguí manifestando a Cristo. La iglesia de Jesucristo fue llamada para hacer luz y poner la verdad sobre la mesa, le guste a quien le guste, la acepte o no la acepte. Estamos para poner la verdad sobre la mesa. No estamos para otra cosa, solo para manifestar a Cristo, que es la verdad y la gloria de Dios Padre. Amén. Que Cristo lo siga logrando en nosotros. Amén.